Vale. No sé si habéis comido o no, pero hay muchas fotos de alimentos, así que si os entra hambre viendo las diapositivas, lo siento, ¿vale? Pero ya, como Tranquilo. hablamos de comida, vamos a ver fotos de comida. Y esto, ¿no? Pues es un poco la segunda sesión de esta idea de un nuevo mundo que has de conocer y que son las llamadas Food Tech, ¿vale? Es la segunda sesión, la primera vimos un poco el transhumanismo y la última sesión la dedicaremos un poco a las tecnologías disruptivas, que básicamente es inteligencia artificial y lo que son las nanotecnologías, biotecnologías, información computarizada y un tema que a mí me interesó mucho que es la realidad virtual, sobre todo por dos casos, o un caso sobre todo que ha pasado en Corea del Sur, que se ha hecho como un espectáculo muy grande. Pero no haré spoiler y eso lo veremos la semana que viene. ¿Y qué vamos a ver en esta sesión? Pues como tenéis en el título del documento, pues carne in vitro, un reto para el futuro de la alimentación, sobre todo la cuestión del gusto, que es un poco la crítica, pero veremos un poco de introducción, cuáles son las consecuencias ecológicas y sociales que este tipo de tecnoalimento, por llamarlo de alguna forma, tiene, y luego veremos con más detalle qué son las subtech, ¿vale? Como en principio tenéis el documento y lo habéis leído, si tenéis cualquier duda tal, me cortáis y dialogamos sin ningún problema. Bueno, como os digo en la introducción, la humanidad se va a enfrentar a dos grandes retos en 20, 30 años, que por un lado es qué hacer frente a la creciente demanda de productos cárnicos y el aumento de la población, es algo que va muy ligado, en el sentido de, bueno, cada vez somos más personas en el mundo, vivimos en un mundo donde consumir carne, a no ser que vengamos de alguna cultura más arraigada al veganismo, etcétera, pues tenemos muy interiorizado y todo el mundo querrá vivir y consumir más o menos lo que la gran mayoría de personas consumen. Y derivado junto a este reto es cómo asumir de forma sostenible la producción de estos alimentos, ¿no? Hoy teníamos, bueno, no, estos días atrás existía todo el debate sobre, bueno, macrogranjas sí, macrogranjas no, ganadería extensiva, ganadería no extensiva, ¿qué hacer con todo esto? Y si, por ejemplo, hablas con gente del mundo rural, te van a decir, es que la gente no entiende lo sacrificado que es mantener a un animal, cuidarlo, hacer todo el proceso para conseguir la carne. La gente que vive en ciudades desconoce todo ese ámbito y no es curioso ver cómo es en entornos urbanos, es donde el veganismo y el vegetarianismo han cogido más fuerza, ¿no? Porque es como un consumo mucho más fácil en un entorno urbano. Luego podríamos preguntarnos, todos estos productos ecológicos hechos con soja, etcétera, etcétera, ¿de dónde vienen? ¿Cuánta extensión y cuánta depredación ambiental ha habido para poder producir estos alimentos? Bueno. Un inciso, José. El crecimiento de la población, no sé si vi algún gráfico que se decía como si se fuera a estancar la población actual más o menos. Otra cosa que ya es que es muy grande la población y lo que necesita cultivar para alimentarlo, pero que debido a la implantación de todo el tema de control de natalidad, sí, que la población que llegaría como a su tope e iría decreciendo. Ah, mira, ese dato lo desconocía. Yo lo que había visto era, bueno, pues como el control de natalidad, o sea, por ejemplo, en Europa, España, Japón, países así, se están dando cuenta de que la gente no está teniendo hijos, no está teniendo descendencia porque la vida es muy cara. Entonces, gente de mi edad, de 33, 34 años, no tienen familia, o sea, no tienen descendencia porque el capital no les da para más y se encuentran con poblaciones súper envejecidas. Pero luego hablan de países de Latinoamérica, África sobre todo, o la India, donde pues, el sistema de castas allí, por ejemplo, es como, bueno, la natalidad ahí sí que va creciendo porque no hay un cierto control. Hay gente que no tiene acceso
a ciertos preservativos, etcétera, que no vamos a ver el nombre. Anticonceptivos, gracias. Entonces, claro, toda esa gente vive en la idea o el sueño, se les vende la idea o el sueño de que en Europa se va a estar mejor. Entonces, todo el mundo viene aquí y uno de los motivos de que sí que haya una cierta natalidad es que aquí ya contamos con gentes de segundas, terceras y cuartas generaciones de personas migradas que gracias a esas personas existe una cierta natalidad, pero si fuera por la gente de aquí no existiría. Pero de todas formas miraré con detalle este gráfico de en qué países sí se está estancando y en qué países no se está estancando esta natalidad, porque también es un hecho que hay que tener en cuenta cuando analizas un poco todas estas cosas de los cambios sociales que se están dando hoy en día. Casi todo deriva de nos falta gente, pues a digitalizar cosas porque no hay... cuando ya lo veremos la semana que viene, pero hoy en día nos encontramos con el problema de no hay gente que quiera trabajar en los bares porque los sueldos son bajísimos, no te dan una cierta calidad. Antes la gente hacía sus temporadas de verano en los bares y se podía pagar la universidad durante todo el año. Y lo que estamos viendo es que si estas condiciones siguen, lo que vas a hacer es robotizar esos puestos de trabajo, porque no vas a necesitar mano de obra, pero un montón de gente va a quedar desplazada y eso es un problema que hay que solventar, igual que con la comida tecnológica. Lo que se pone en jaque es el sistema industrial a gran escala. ¿Y qué vas a hacer con toda la gente? Si esto se potencia, ¿qué haces con toda la gente que hoy en día vive del campo? ¿No? Porque hace 2 o 3 semanas estaba en Mollerusa y hay mucha gente allí vive del campo y tenían esta discusión entre urbanitas y gente del campo por la producción de alimentos. Y yo no me atreví a hacer la pregunta, pero era como, ¿y os habéis pensado que si entran en juego los alimentos tecnológicos, vosotros también desaparecéis? Que ya no será necesario mantener estos campos a gran escala, ni tendréis estos problemas, porque hay una nueva forma de producir alimento que en principio va a ser más sostenible y más ecológica. Entonces, son temas que yo pienso que a la hora de... Antes hablaba mucho de meter el eje del género en todo. Pues yo pienso que hoy en día hay que meter el eje de la tecnología en todo, porque la tecnología lo está socavando y lo está trastocando todo, ¿no? Antes hablaba con Patuel de la idea de la moda, porque aquí no vamos a hablar de ello, pero si te pones a investigar sobre los últimos avances en moda, te das cuenta de que la tecnología también está por ahí metida en medio. Y es como... Hoy en día todo está trastocado por la tecnología, no hay nada que tecnológicamente no esté alterado o que se modifique con la tecnología. Entonces, en ese sentido, partimos de estos 2 retos, ¿no? O sea, la humanidad a largo plazo se va a encontrar con estos 2 problemas. Y aparte, hemos de ser conscientes de que la humanidad se encuentra, o nos encontramos totalmente bombardeados con un montón de distopías y con, sobre todo, que la humanidad se va a ir al traste, que la humanidad se va a ir a la mierda, que así no podemos seguir, pero nunca nos venden como la alternativa a todo esto, ¿no? Siempre estamos bombardeados constantemente con el fin del mundo. Y aquí, para mí, hay como 2 factores. Uno que es el excesivo aumento de ciencia y tecnología, pero que es una condición cultural nueva, porque cada vez va a haber más ciencia, cada vez va a haber más tecnología, aunque vengamos con discursos de hay que decrecer en todo, no le podemos poner, como dice Corbí, palos a las ruedas. Entonces, la investigación en ciencia y tecnología ha ido avanzando, va a seguir avanzando y no va a parar. Y esto es un gran problema de si no se aborda con cierta cualidad humana a dónde podemos llegar. Y por el otro lado, siempre nos hablan del cambio climático, que el mundo se está apagando, que el mundo se está muriendo, novena extinción masiva. Y en este sentido, nos encontramos que el cambio climático, como veremos con algunos datos, también viene producido mucho por la industria alimentaria. O sea, tener una granja enorme, consume un montón de agua, necesitas desforestar terreno para crear pasto para el ganado, gases de efecto invernadero. Entonces es como, vale, necesitamos comer, pero podemos comer de alguna forma que no suponga un problema a nivel medioambiental. Y en ese sentido, gracias al uso de ciencia y tecnología, se ha conseguido construir todo un sistema a gran escala que daña el medio del cual formamos parte. Y esto es una de las grandes críticas que se hace al sistema industrial.
Pero nos encontramos que mucha gente nos va a decir que esto es culpa de la tecnología y del modelo capitalista, que nos impulsa a tener tecnología a muerte y a consumir carne a muerte. Nos encontramos con el mismo problema. El consumir carne no es capitalista. El ser humano tiene que construir su forma de relacionarse con la comida, pero si decimos que consumir carne es capitalista, para sectores de izquierda estará bien porque va a crear aquí un cierto rechazo a, pues no quiero ser capitalista, voy a dejar de consumir carne, voy a buscar un modelo no capitalista, que es el modelo vegetariano, pero luego te encuentras como Mercadona, que te vende tofu, y es como, bueno, pues Mercadona es una de las grandes empresas capitalistas aquí en España, no te vengas con el discurso del capitalismo verde, que es lo que hoy en día también se está imponiendo. Pero la gran pregunta es, ¿con ciencia y con tecnología se puede reducir el consumo de carne? ¿Se puede producir una carne mejor? ¿Se pueden producir nuevos alimentos sin entrar en esta lógica capitalista que, como ya estuvisteis en el primer curso que hice, ya vimos que podemos hacer una sociedad que invierta mucho en ciencia y en tecnología con gran capital, pero no por ello tiene que ser capitalista. ¿Vale? O sea, no, la idea de tecnología más igual a capitalismo es algo que tenemos que borrar completamente, y más si queremos promover este tipo de alimentos que ecológicamente en principio son sostenibles. Luego lo que decía Fermín, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que todo esto o evitar que todo esto sea peor, sea más capitalista o destruya aún más? Claro, aquí ya entraría la cualidad humana en el sentido de, vale, tenemos este potencial tecnológico, ¿cómo lo hacemos para que vaya a buen puerto, para que tenga una orientación positiva? Aquí tenéis una cita de Pete Smith, de Greenpeace, un artículo, bueno, tenéis toda la bibliografía en el documento, y este es del artículo de Menos es Más, reducir la producción y consumo de carne y lácteos, ¿no? Pero que nos dice que debemos cambiar radicalmente la forma en la que producimos alimentos si queremos alimentar a 9 o 10.000 millones de personas en el año 2050. Ya es una idea de que esto va a largo plazo, ¿no? Ahora hablamos de la Agenda 2030, pues esta gente está pensando ya en el 2050 todo va a ir hacia 9 o 10.000 millones de personas en el mundo, y tenemos que hacerlo sin destruir el planeta de forma irreversible, porque si nos cargamos el planeta, obviamente no vamos a sobrevivir. Aunque había un libro que decía, al planeta en sí le da igual que la humanidad desaparezca, porque se va a generar otro ecosistema y se va a producir otra forma de vida. A lo que nosotros los humanos nos interesa es mantener el ecosistema que a nosotros nos es más favorable para sobrevivir, porque a la que cambie nuestro ecosistema a un modelo más complicado, una atmósfera de metano, por ejemplo, el ser humano no puede vivir en ella, pero habrá otras especies que sí. Entonces, lo que es, a nosotros nos interesa nuestra propia biodiversidad. Djaume. Como dato a este de 9, 10 mil millones, hace una semana, pero lo he vuelto a leer, el ex ministro de Cultura socialista, Joan Mayó, y ex alcalde de Mataró, que estuvo aquí hace unos días, daba estos datos. De los 8 mil millones actuales de personas que hay en el mundo, en el modelo capitalista, hay unos 2 mil millones. Y decía, si estos 6 mil millones quieren entrar en el modelo capitalista actual, todo se va, con perdón de la palabra, a la mierda. Sí, Por sí. tanto, el modelo capitalista, que es todo esto, está haciendo aguas. Y si en el 2050, en lugar de ser 8 mil millones, somos 10 mil millones, el problema es qué modelo se va a implementar para salvar todo eso. Lo digo como dato, ¿eh? Como dato. Claro, sí, sí, y aquí es donde entramos con los dos nuevos retos, ¿no? Que es hacer frente a la creciente demanda de productos cárnicos y al aumento de la población. Es que toda esta gente que venga nueva al mundo la vas a tener que alimentar de alguna forma, y en el texto ya os lo pongo, vivimos inmersos en la cultura del placer de la carne, y es una cosa cultural. Podemos convencernos o hacer a la gente que no consuma tanta carne, pero no les puedes obligar a no consumas carne. Entonces siempre habrá gente que por cultura, que por tradición, que por gusto, pues quiera comer carne porque le guste. Y para mí la idea es esta idea de las food tech es,
podemos producir carne a un menor impacto ecológico, de mejor forma y mezclando, como veis, un concepto que salía por el texto, la nutracéutica, que es, aquí ya se te va la cabeza con lo que puede pasar en el futuro, pero es como podemos hacer alimentos mejores, con más calidad y sin tanto impacto ecológico, ¿no? Y más teniendo en cuenta que es esto, que en el 2050 pues pueden ser 10.000 millones de personas que necesitarán alimento, y si con la guerra de Ucrania nos hemos dado cuenta de que el trigo es un alimento básico y por temas de guerra pues no podemos acceder a él, ¿qué vamos a hacer si estallase otro tipo de guerra o se cortarán suministros o cualquier cosa? Entonces es como, bueno, se abren nuevas posibilidades. Y siguiendo con la cita, era esto, ¿no? Pues debido al aumento de la población humana y a una mayor igualdad entre los países más ricos y los más pobres, se prevé un aumento de la clase media y con ello un aumento considerable de demanda de carne, leche y otros productos de origen animal. Todo va en relación, se aumenta, entre comillas, el bienestar económico de la gente, pues esta gente querrá consumir lo que en principio por clase social te tocaría consumir en todo este sentido. Entonces, las personas de los países más ricos ya consumen un exceso de carne y leche en detrimento de la salud humana global. Y estos niveles de consumo no son sostenibles. Aquí sería lo que dice Patuel, ¿no? Si de estos 2.000 millones o 6.000 millones que viven en el sistema capitalista pudieran renunciar o ser conscientes de que su impacto va en contra de la salud humana en su cómputo global, pues a lo mejor nos tenemos que replantear si nosotros merecemos o tenemos que asumir que tenemos que perder privilegios para que otra gente pueda gozar de lo que nosotros tenemos en exceso. Porque solo tienes que ir a ver los supermercados cuando cierran, la cantidad de alimento que se tiran. Y hay en muchos sitios que eso está completamente oculto. Tú no lo ves. Por ejemplo, Mercadona antes tenía los contenedores en la calle, ahora los tiene en el interior para que tú no veas cuánta cantidad de comida tira. Y esto, el otro día salía un reportaje, no me acuerdo cómo se llama, que lo decía un poco de, nos hemos criado en la cultura del derroche, de bueno, pues si esto no me lo puedo comer, lo tiro, no pasa nada, está hecho así. Y esto viene de momentos o de empresas como McDonald's y cosas así, que es como, si me sobran las patatas que me he pedido no me las quiero comer, la Coca-Cola, el sobrecito de ketchup, da igual, tíralo, no pasa nada. Estamos en la época del derroche, esto no me importa que lo desperdicies, ¿no? Pues todo esto tiene un impacto ecológico y tiene un impacto sobre la salud humana que nosotros, al no vivirlo, pues no lo acabamos de asumir, pero hay gente que sí que sufre estas consecuencias de todo esto. Y aquí es donde, cuando descubrí el tema de las FoodTech, yo me preguntaba qué ocurriría si con ciencia y tecnología se consiguiera reducir el consumo de carne o generar carne sin la necesidad de matar animales, que es como, ¿podemos consumir carne sin matar animales? Si no estamos acostumbrados a matar animales para comer carne. Y por el otro lado, ver si con las llamadas FoodTech se pudieran solucionar muchos de los problemas ecológicos que la industria alimentaria en sí comporta. Como nuevas formas alternativas a la alimentación que pueden generar un beneficio ecológico, y por el otro lado podemos seguir manteniendo el consumo de carne sin la necesidad de depender de grandes granjas industriales y sin depender de casi ningún tipo de animal. Y aquí algunos datos que también los tenéis en el documento que os he enviado, ¿no? El sistema alimentario industrial es el causante del 80% de la deforestación actual. ¿Por qué? Porque necesitamos cada vez más campos para el ganado, o incluso para cultivar soja transgénica necesitas deforestar para cultivar este tipo de soja. Entonces nos damos cuenta de que no es solo el hecho de construir casas lo que hace deforestación, o la típica imagen que tenemos del Amazonas de, bueno, deforestamos el Amazonas para construir aeropuertos, pero es que muchas partes de la selva del Amazonas se han deforestado para criar campos para pastar el ganado, para criar pasto para el ganado, y muchos de los campos de cultivo que hay hoy en día son única y exclusivamente para generar pienso para el ganado, que no es ni para el producto humanos. Y aquí sin contar, porque no están los datos de
cuánta agua se necesita para cultivar o para dar de beber a los cientos y cientos y cientos de animales que puede haber en una granja. Y por el otro lado, la ganadería industrial son el causante del 60% del efecto, de los gases de efecto invernadero. Que hoy en día también le echamos mucho culpa a los coches generan muchos gases de efecto invernadero, carbono, etcétera, etcétera, pero la gran concentración de animales en granjas industriales también genera muchos, o sea, más del 50% de los gases de efecto invernadero. Entonces, focalicemos e intentemos visualizar también de dónde vienen estos problemas y así entenderemos la necesidad de, por ejemplo, aquí en Barcelona, se hace todo a favor de intentar evitar los gases de efecto invernadero a través de que no entren coches a Barcelona y contaminación, etcétera, pero en comparación al sistema alimentario no son tantos los gases de efecto invernadero que los automóviles expulsan. Y aquí, por ejemplo, sí que con todo lo que es el coche eléctrico, etcétera, se va innovando y vemos un poco la mejora. Pero como os comentaba antes, si nos cargamos de base el sistema alimentario industrial para acabar con la deforestación y los gases de efecto invernadero porque queremos meter estas FUCTEC, ¿qué hacemos con toda esta gente que hoy en día vive gracias al sistema alimentario industrial? Es una de las grandes cuestiones de fondo, que cuando hice la defensa de este trabajo fue lo primero que me dijeron, vale, está muy bien todo esto, pero ¿qué haces con toda la gente que tienes viviendo gracias a este sistema? Y aquí otra cita también un poco para entender, no meter el miedo, pero sí que ver un poco que se pueden solucionar muchos problemas. Y aquí dicen que los científicos, es del mismo artículo, los científicos calculan que ya se han traspasado significativamente 4 de los 9 límites planetarios, en gran medida debido al impacto medioambiental de la ganadería, como son los cambios en el uso del suelo, la integridad de la biosfera o pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Porque si nos cargamos campos donde hay una cierta biodiversidad para cultivar única y exclusivamente un tipo de planta o para generar que solo sea pasto para el ganado, toda la biodiversidad que había en ese terreno se nos acaba. Luego se alteran los flujos bioquímicos, que básicamente es la contaminación por nitrógeno y fósforo, y luego, como hemos visto, el cambio climático, o como pueden ser el tema que aquí en Cataluña supuso un gran problema, que es el tema de los purines. ¿Qué hacer con todo el purín que se genera? Porque eso contamina las aguas, entonces si contamina el agua, esa agua ya no es potable, ya no la puedes utilizar para riego. Entonces se van sumando un montón de cosas que nos avisan de que, como decía antes de Jaume, hablando malamente, pues el mundo se va un poco a la mierda en este sentido, porque es como, realmente fijémonos en el impacto que la agricultura tiene, que parece que no, pero tiene mucho impacto. Y aquí, pues la gran pregunta era si pueden las nuevas formas de producción cárnicas o alimenticias, basadas en las nuevas tecnologías, solventar estos problemas, ¿no? Acabamos de ver cuál es el marco general en el que nos movemos, donde hemos visto que realmente hay un gran impacto medioambiental y ecológico al seguir manteniendo sistemas de industria cárnica a gran escala y que surgen pequeñas cosas que pueden solventar esos problemas. Y entonces aquí entramos un poco en la idea de qué son estas FUCTEC, ¿no? O sea, que es básicamente es la conjunción de 2 palabras, comida y tecnología. Pues tenemos las comidas tecnológicas. El esfuerzo en sociedades del conocimiento por crear palabras es un poco vago, pero lo cogemos todo, hacemos un conjunto y ya lo tenemos. Pero las FUCTEC, ¿qué son? ¿No? ¿O qué consiste esto? Pues consiste en el uso y aplicación de diferentes tecnologías para la búsqueda y producción de nuevos alimentos y proteínas, aportando innovación, eficiencia, seguridad y sostenibilidad de la cadena agroalimentaria. Aquí vemos que al menos el trasfondo de generar todo este tipo de tecnología ya va en la línea de pues, una eficiencia alimentaria, una seguridad alimenticia, buscar una sostenibilidad a la hora de producir todos estos alimentos, innovar en el hecho de, bueno, pues ya no será solo comer lo que cultivo, sino que podré
comer algo que a lo mejor no está ni inventado, ¿no? Nos podemos, o sea, haciendo un poco de ciencia ficción muy a gran escala, ahora que hemos visto las películas de Jurassic Park, que se ha estrenado la nueva, era como, bueno, pues cojo el ADN de un dinosaurio y creo a los dinosaurios otra vez, ¿no? Pues cuando te lees estos artículos, las ideas que se mezclan de fondo es, bueno, pues a lo mejor un beneficio a gran escala de estas FoodTech es acabar con la caza furtiva, porque es como, hostias, a lo mejor me puedo comer un filete de rinoceronte y no tengo que cazar al rinoceronte. Simplemente cuando el rinoceronte dé a luz, pues cojo el cordón umbilical, células madre y puedo hacer filetes de rinoceronte. Entonces, acabamos con una caza de un animal. Pues llevarlo un poco a la ciencia ficción y a casos súper extremos, pero que son cosas que a lo mejor sí que podrían pasar, aunque aquí lo veamos muy a ciencia ficción. Y entonces la gran cosa es, ¿de qué hablamos cuando decimos FoodTech? Pues como vimos con el PowerPoint de la semana pasada, os he puesto aquí un montón de palabras que englobarían esta idea de que estarían bajo este paraguas de lo que son las FoodTech. Entonces tenemos que podemos oír hablar de agricultura molecular, de carne cultivada, de carne in vitro, de impresión 3D de alimentos, de células ex vivo, de carne sintética, de la nutrición personalizada, de gastronomía molecular, de la dieta individualizada, de la nutracéutica, que para mí es el concepto que lo junta todo. Agricultura celular o Future Food, comida del futuro, que aparte de ser el nombre de una startup, es también cómo se denomina todo esto. Hago mucha insistencia en lo de la nutracéutica porque también parece cosa de ciencia ficción, pero sería conjuntar el mundo de la Big Data, todos los datos que de una persona se pueden tener, incluidos hoy en día datos biomédicos, como es tu salud, tu ritmo cardíaco, porque todo eso está en una gran base de datos. La función de los restaurantes. ¿Por qué? Porque hoy en día una persona puede ser que tenga falta de hierro, puede ser que le falten X vitaminas, puede ser que tenga exceso de grasa corporal, cualquier cosa, pero que a esa persona le guste comer y le guste comer bien. Pues imaginemos, ¿no?, un restaurante que tiene acceso a tu historial médico hoy en día. Por otro lado, tiene al alcance un montón de posibilidades de crear este tipo de comida tecnológica y puede crearte, antes de que tú vayas al restaurante, tu menú personalizado. En el sentido de, vale, pues yo quiero ir a este restaurante y justo cuando entro al restaurante y me siento en la mesa, me viene una persona que me dice, pues hemos visto tu historial médico y te hemos preparado un menú especial para ti sin renunciar a todo aquello que a ti te gusta, ¿no? Entonces te puedo hacer un filete de carne que tenga X vitaminas que a ti te faltan y que la carne de por sí misma ya no las tiene. Entonces se juntan aquí medicina, se junta Big Data, se junta tecnología, se junta la comida tecnológica y se junta el ser humano en el sentido de, ostras, ¿hasta qué punto la concepción de la comida nos va a cambiar hoy en día? Porque no estamos acostumbrados a esto, que tú en tu casa puedas hacerte o imprimirte comida 3D con todas las vitaminas que necesitas. A lo mejor cambia hasta el mundo farmacéutico porque ya no te tienes que tomar ni pastillas para X problemas porque lo solucionas añadiendo esos elementos al alimento que te vayas a comer, ¿no? Entonces es como, esto está incipiente, esto está empezando y podemos hacer mucha prospectiva sobre lo que podría llegar a pasar. A lo mejor pasa o a lo mejor no, pero los inconscientes de toda esta gente que se dedica a este mundillo piensan un poco hacia ese ámbito y sobre todo hacia esos lados. Veremos alguna foto de la carne cultivada para que sepáis cómo es y veremos también una de las proteínas que se ha creado en este sentido. Lo de las células ex vivo es simplemente crear y cultivar células fuera de otro ser vivo, en una placa de Petri, y allí pues cultivo las células hasta conseguir el filete o conseguir lo que haga falta.
gastronomía molecular pues va un poco también por la línea de, bueno, pues hasta qué punto puedo alterar las moléculas de los alimentos para generar nuevos alimentos o nuevas formas de alimentar. Esto, la semana pasada hablábamos que, por ejemplo, los biohackers buscan nuevas formas de alimentación. No sé si hay biohackers que se han metido dentro del ámbito de la comunidad tecnológica, pero ellos ya buscaban o imaginaban una forma de que tu cuerpo pudiera alimentarse a través de la fotosíntesis que hacen las algas, y se empezaron a investigar y a pensar un montón de procedimientos para que tu cuerpo pudiera absorber todo eso. Luego, por ejemplo, tienes a la NASA, que tiene un equipo especial dedicado a comida para que los astronautas en el futuro puedan comer. Y esto, haciendo también otro ejercicio de más perspectiva, se tiene la ambición de llegar a vivir en Marte, pero para llegar a vivir a Marte necesitas cultivar alimentos allí. ¿Qué pasa si vemos que no podemos cultivar alimentos allí? Pues todo este tipo de tecnología o todo este tipo de alimentos tecnológicos pueden servir para ayudarnos a sobrevivir en ambientes completamente hostiles en otros planetas. Si tenemos la tecnología para llegar hasta allí, obviamente se lo van a llevar. Y una de las primeras impresoras 3D se hizo en la NASA para imprimir una pizza. Lo tengáis un poco a la orden del día. Entonces vemos que el tema de la impresión 3D no se queda única y exclusivamente en hacer figuritas de plástico y cosas, sino que ya ha cambiado y muchas startups están trabajando con esto al nivel de la comida. Consecuencias, vamos a ver ahora un poco las consecuencias ecológicas y sociales de todo esto. Ya os he mencionado un poco pues, la llamada nutracéutica, la nutrición personal o la dieta individualizada. Que esto de la dieta individualizada puede ser positivo y puede ser negativo. Positivo porque va a ser algo único y exclusivamente para ti, porque tu cuerpo no es igual al de las otras personas. Entonces, puedes comerte algo que para ti realmente sea sano. Y por el otro lado, es un inconveniente porque cada vez vivimos en un mundo más individualizado, más personalizado, más egocentrado, si lo queremos llamar de otra forma, un mundo donde lo mío individual vale más que lo del resto. Entonces, aquí sí que sería un poco esta línea entre positivo y negativo. A lo mejor si lo enfocamos desde el punto de vista médico es mejor, pero si lo enfocamos desde el punto de vista del consumo a escala global es peor, porque los restaurantes tendrán más problemas, porque te puedes encontrar el típico de no, yo quiero esto y lo quiero así, ¿no? Entonces, aquí sí que veo un poco de ambivalencia sobre si podría ser positivo o negativo. Pero lo importante es ver que los planteamientos sobre los que se construye esta idea de la carne in vitro, la carne cultivada, no están alejados de los problemas ecológicos que se querían solventar. Entonces, vemos que los modelos tradicionales de producción animal suponen un gran coste ambiental y económico, como hemos visto, ¿no? También existen consideraciones éticas alrededor de la idea del bienestar animal, que esto es algo que hoy en día también se nos bombardea mucho, y sobre todo si nos fijamos en las etiquetas de huevos de gallinas criadas en libertad, carne de procedencia de bienestar animal. Es como también la idea de consumo de proximidad y de bienestar animal. Pero claro, es lo que me comentaba en el texto. La muerte del animal es bienestar animal. Yo puedo intentar matar a un animal de la forma menos gore posible, pero en el fondo estoy matando a un animal. Entonces, existe el bienestar en el tema de la muerte. Entonces, aquí un poco vemos que se intentan alejar de esta idea del bienestar animal. Entonces, estas food tech lo que están haciendo es obligar a la industria cárnica y al sector agropecuario a buscar técnicas alternativas de producción animal, ¿no? Entonces, vemos cómo está surgiendo algo que hace que esta gente se tenga que replantear o se puedan replantear su actividad. Y aquí, pues estas food tech, esta carne cultivada, parece que sea la opción más viable y mejor como alternativa a todo el gran problema que se nos viene encima con la producción con el aumento de la población, con la necesidad de tener más alimento para toda la población y el impacto ecológico. Entonces, ver que todo esto es posible.
¿Y cuáles son los beneficios ecológicos de estas tecnologías industriales? Pues que se necesita un 99% menos de terreno del que se necesita hoy actualmente. Estos datos no están en comparativa porque no he encontrado la comparativa, pero si hoy en día se utiliza pues un 60%, un 80% del terreno, pues un 90% menos de terreno se necesitará para esto. Un 45% menos de recursos energéticos para producir todo este tipo de alimento y un 96% menos de gases de efecto invernadero, porque ya no habrá estas. Nos tenemos que imaginar un mundo donde no hay granjas industriales y donde no hay, como llaman los veganos, campos de concentración para animales. Y claro, todo esto, reducir todo esto es un gran impacto, porque es como 99% menos de terreno. Es que podemos volver a generar terreno para que la naturaleza vuelva a ser lo que era antes, por decirlo de alguna manera. No necesitaré tanta energía para producirlo y reduciré mi impacto de gases de efecto invernadero. Entonces sí que podríamos intentar ver realmente cuál es el impacto de gases de efecto invernadero de los coches. Pero bueno, la idea es que se presentan unos ciertos beneficios ecológicos que van en contra de todo lo que malo está pasando en el mundo. Pero aparte hay más beneficios ecológicos, animales y sobre todo humanos. Tenemos que pasamos del sufrimiento animal al bienestar animal, tenemos una ética ambiental, alimentos más sostenibles, podemos luchar contra la hambruna, contra la contaminación ambiental, tenemos la nutracéutica, tenemos la idea de esta calidad diferenciada de los alimentos, luchamos contra el fraude alimentario, porque esto había un documental que si sois muy sensibles no lo veáis, pero era sobre el consumo de delfines en Japón, de forma totalmente inconsciente. ¿Vale? Es un documental que se hizo porque se hizo como así en plan de Strangis, que era un grupo de investigadores que se iba cada día a una cala donde se mataban a un montón de delfines. Simplemente por matar. Es que no me acuerdo cómo se llama el documental, pero si buscáis documental sobre matanza de delfines Japón, lo encontraréis seguro. ¿Y qué pasaba? Que en los colegios, por ejemplo, daban de comer atún, pero ese atún no era atún, era carne de delfín. Y eso el gobierno no lo sabía. O el gobierno lo pasaba un poco así de extranjero. Entonces, se lucha contra el fraude alimentario, pero que esto es algo que tampoco se va a eliminar del todo. O sea, yo cuando me como una hamburguesa de un restaurante o cualquier sitio, confío en que ese alimento es realmente lo que me están dando, que no hay, si es carne de vaca, pues es carne de vaca. No voy a sospechar que es otro tipo de carne. Pero en principio, con estas food tech se elimina ese fraude, ¿no? Porque es como, será algo creado en laboratorio con células de ese tipo animal, mejor. No sé cómo sería la garantía de que esto no fuese así. Pero bueno, alimentos libres en el sentido de que no necesitarás pesticidas, no necesitarás que el ganado coma pienso para que tenga más proteínas, no hará falta comida de engorde, no hará falta alimentar a los animales con hormonas de crecimiento. ¿Por qué? Porque la carne esta no habrá sufrido todo ese proceso que hoy en día podemos pensar que sufre el alimento natural, entre comillas, porque luego veremos que uno de los problemas es este debate entre si es natural o no es natural. Pero vemos que estas food tech, aparte de este beneficio ecológico, presenta beneficios animales y beneficios humanos, cosa que estamos viendo que el sistema industrial a gran escala no aporta este tipo de beneficios, sino que realmente suman prejuicios ecológicos, animales y humanos. Y en este sentido, ¿qué tipos de food tech están funcionando hoy en día? Las tres fotos que veis, aunque sean pequeñitas, son reales, ¿vale? Impresión 3D, esto es un chuletón impreso en 3D, es real, no es de mentira. Se aplica también a pastelería y pasta. Se empezó haciendo con pastelería porque el azúcar era mucho más fácil de tratar con impresoras 3D. Y Future Food es una startup de Barcelona que trabaja en esto. ¿Cómo funciona?
la impresión 3D. No sé si habéis visto alguna vez alguna máquina de impresión 3D normal. Pues se ha modificado, entonces en vez de ser una boquilla, es una boquilla que tiene como 36 agujeros, más o menos, y en vez de tener un plástico, lo que se tiene son como unos cartuchos de carne licuada. Aquí me parece que fue en Bilbao, se imprimió un chuletón de 5 kilos de vaca. ¿Cómo lo hicieron? Pues aprovecharon todo lo que se llama casquería en el mundo de la carne. Entonces utilizó todo lo que en un matadero no se quiere de la vaca, todo eso se licuó, se hace como un líquido, como una pasta, y entonces eso se mete en una especie de cartuchos y tú ese cartucho pues lo imprimes y te hace este chuletón. ¿Vale? Aquí, claro, se hizo con casquería del animal, pero si va mejorando toda esta tecnología y se va haciendo, podemos encontrarnos que esos cartuchos pues, a lo mejor cada vez pues, son más sofisticados, son de mayor calidad, etc. ¿Cuál es el problema? Que si esto se hace desde un punto de vista capitalista, pues a lo mejor lo que se convierte en un objeto de lujo es el comerte un chuletón de un animal de verdad. Y esto queda para la gente que no puede tener un nivel adquisitivo, como decía antes Jordi, ¿no? Nos van a cobrar 5.000 euros por comernos un chuletón, cuando en mi casa por 5 euros pues me compro un cartucho de una carne de una cierta calidad y me lo imprimo en mi casa. Esos son los debates que podemos tener. Claro, yo me lo imagino como un poco más de, hoy tengo un robot de cocina en mi casa, le dejo todos los alimentos, lo pongo a tal hora, empieza a cocinar y a tal hora acabe de cocinar y ya está. Nos tenemos que imaginar que esto puede llegar el momento en el que gente comparta recetas por internet, tú estés llegando a tu casa, no tengas tiempo para cocinarte o lo que sea, y desde tu aplicación app de comida 3D, escojas la receta que tú quieras, le des y en tu casa se te imprima ese plato. ¿Vale? Tenemos que pensar que el mundo va hacia ese lado, en el sentido de que tú estés en tu coche y puedas decirle a una máquina en tu casa que te imprima comida para cuando tú llegues ya tengas la comida hecha y no te tengas que perder tiempo o si estás muy cansado o cansada, tener que cocinar en tu casa. La segunda foto que veis es carne in vitro y esta es una placa de Petri real con células cultivadas en este tipo de placas, ¿vale? Y aquí el funcionamiento es, se cogen células madres de un animal, aquí no hay sufrimiento animal, no hay por qué matar al animal, simplemente es cuando coges células madre, y a partir de allí haces que estas células se vayan reproduciendo por su misma forma de reproducción hasta que consigues pues, una cantidad suficiente como para poder hacer un chuletón o para poder hacer una hamburguesa de este tipo de carne, ¿no? Lo curioso es que nos podemos decir, ostras, pues esto va a ser súper lejos en el tiempo. Bueno, pues Singapur o Israel ya tienen restaurantes donde este tipo de comida se comercializa y se vende. ¿Vale? Hoy podemos irnos a Israel y comernos una hamburguesa cultivada, de carne cultivada o lo mismo en Singapur. Y esto se va a ir extendiendo. ¿Cuál es el problema? Que no existe una reglamentación ni una legislación sobre este tipo de productos. Porque como es algo tan nuevo, es una nueva forma de producir todo esto, que siempre, por desgracia, vamos a ir por detrás de la innovación y cuando esto se esté produciendo y consumiendo a gran escala es cuando nos preocuparemos por legislarlo y cuando veremos todos los problemas que hay. Y por último, la última foto, que en la siguiente diapositiva lo veis un poco más en grande, es la Solar Protein, ¿vale? Y pertenece a la startup finlandesa Solar Food y es una pasta creada a partir de agua, electricidad y microorganismos con el mismo procedimiento por el cual se fermenta la cerveza. Entonces solo necesitas agua, electricidad y microorganismos. Olvídate de plantas, olvídate de animales, olvídate de terrenos, olvídate de campos extensivos, olvídate de todo. Es conseguir una pasta con la que puedo hacer pan, con la que puedo hacer pasta, con la que puedo hacer carne. Claro, no sé qué sabor tiene, pero ¿es ahora? Sí, ahora os pondré un vídeo para que veáis también un poco cómo yo todo lo que os estoy explicando, esta gente lo sabe plasmar muy bien en un vídeo para hacer promoción de lo que es su propia startup y lo que es su producto. Y ellos son conscientes de que lo suyo beneficia a la humanidad, ¿vale? Es su manifiesto, es su vídeo
y si buscáis en YouTube, entráis en YouTube y buscáis Solar Food, veréis vídeos a entrevistas que le hacen a gente que está allí. Pero lo que vais a ver no parece que tiene relación con la alimentación, pero lo que vais a ver en ningún momento parece que sea algo de comida, ¿vale? No es un anuncio de un gran restaurante, por decirlo de esta forma. Today, over 40% of all habitable land on Earth is used to produce livestock. Global fish catch peaked over 20 years ago. Our planet's resources are dwindling. Until now, there is a way to turn fields back to grasslands, pastures back to forests, deserts to food farms, without sacrificing our freedom of choice as consumers. By harvesting CO2 and combining it with water and nutrients, we are creating natural protein out of thin air. By producing the most sustainable natural protein on Earth, we are watching the start of revolution. We do it to keep our planet habitable, to reach beyond the stratosphere and secure the future of humankind. We do it to break free. The liberation of protein production starts now. Pues esta es una de las cosas que a mí me llaman la atención de... Los micronutrientes o esto que utilizan, ¿qué son? Son como microorganismos. Es lo que comentaba al principio. No sé cómo funcionan, no me he metido al 100% a entender o ver cuáles son estos microorganismos, porque tampoco te lo acaban de explicar. O sea, piensa que esta startup no tiene más de 5 años, me parece. Entonces, supongo que no quieren dar mucha información por tema de patentes o alguna cosa, no lo sé. Pero si te metes en la página web, tienen página web, lo puedes ver todo, tienen los vídeos y te lo explican. Pero igual que utilizas ciertos microorganismos para fermentar cerveza, pues a lo mejor son los mismos, no lo sé, no te lo puedo contestar. Pero intentan hacer un poco esta idea de lo que llaman ellos la liberación de la proteína. Dejemos de comer proteína de origen animal, podemos generar esta sin la necesidad de tener tampoco grandes terrenos de cultivo, porque, por ejemplo, hoy en día hay una empresa que es Euria Food, que hace proteína vegetal. Sí. Y está muy de moda esta. Y a la gente le gusta, y a la gente le gusta mucho. Pero claro, necesitas seguir cultivando vegetales. Esta gente está diciendo, es que ya no me hace falta ni esto. Es que es agua, microorganismos, fermentar como la cerveza, y ahí lo tengo. Y muchos de los problemas que este vídeo lanza, intenta solucionar, como veis, es un poco lo que yo os he ido explicando, de teníamos bosques que se han deforestado para cultivo y ganado. La pesca supondrá un problema también. Gases de efecto invernadero, todo. Y ellos te plantean incluso la cosa de si producimos alimentos de esta forma, podremos incluso volver a reforestar zonas que ahora se dedicaban a otra cosa, ¿no? Entonces, ves que la idea que tienen de fondo es utilizar ciencia y tecnología para mejorar la calidad de vida, no solo del humano, sino también del planeta y de todo el ecosistema. Cosa que parece ser que el sistema industrial a gran escala no tiene en cuenta. Pero si potenciamos todas estas ciencias y tecnologías de la alimentación, nos encontramos con el problema de qué hacemos con toda la gente que hoy en día vive gracias a pues tener su campo, a tener los animales y a darles de comer. ¿Que parece algo muy descabellado? Sí, pero es el mismo problema que nos vamos a encontrar cuando diferentes puestos de trabajo, monótonos, repetitivos, aburridos, sean robotizados completamente. Es como también habrá una gran población que se quede
separada de todo esto de aquí. Bueno, ahora sí que veis un poco mejor las fotografías. Entonces, lo de la izquierda es la carne esta hecha in vitro y lo de la derecha es la pasta, ¿no? O sea, el fideo, la pasta esta cuadradita que hay, está hecha a partir de esta proteína vegetal, no sé si dirían incluso vegetal, no sé, esta nueva proteína hecha de forma diferente. Pero claro, vemos que todo esto representa o nos dibuja un escenario muy chulo, bajo mi punto de vista, pero también nos vamos a dar cuenta de que estas tecnologías se enfrentan a ciertas dificultades. Una de ellas puede ser la estética, porque estamos acostumbrados a ver que un filete de carne tiene una cierta forma, pero a lo mejor al imprimirlo o hacerlo de otra forma ya es completamente diferente y esto nos va a causar, simplemente decimos, que como humanos comemos por los ojos y muchas veces nos dejamos llevar por la comida, por la pinta, que más por el gusto, ¿no? Y esto podría jugarnos una trampa y sobre todo habrá que tener en cuenta al consumidor o consumidora de este tipo nuevo de producto, porque ya os he dicho, ¿no? El ser humano es cultural, al ser cultural construimos nuestra relación con la comida y lo que plantea esto es desdibujar completamente cómo nos hemos relacionado hasta hoy en día con la comida y a partir de aquí cómo nos tenemos que reeducar en esta relación con la comida. Y aquí otro aspecto que no está puesto en este trabajo, ni está puesto aquí, pero todas las restricciones alimentarias que hay por tradición religiosa también quedarían desdibujadas. Porque que no coma, o sea, que tenga que comer comida halal o comida kosher, por ejemplo, es por un marco cultural religioso. Pero claro, cuando estoy produciendo comida o estoy produciendo carne sin la necesidad de matar a un animal o de otra forma, todas estas convicciones quedan aparte. Entonces, ¿cómo estas formas de entender la relación con la comida marcadas por tradiciones religiosas también se va a ver desfigurada? Es algo que va incluso a romper aún más esta cosa de adaptar las religiones a los tiempos de hoy, porque a lo mejor se tienen que replantear, igual que vimos que existe la Asociación Mormona Transhumana, pues nos daremos cuenta de que a partir de que esto se impulse, pues la comida halal, la comida kosher, pues se quedan completamente desdibujadas o todas aquellas tradiciones culturales que son vegetarianas por tradición cultural, por no matar a un animal, cuando le doy una carne que no es por matar a un animal, simplemente es creada en un laboratorio, se puedan replantear si realmente pueden consumir o no consumir carne. Entonces son, pienso, problemas o efectos colaterales que esto tiene a nivel cultural, la diversidad cultural. José, una cosa solo. Entiendo que para poder vender un alimento en el mercado tienes que pasar unas leyes y te lo tienen que aprobar. Sí. Por un lado. Aparte de todo esto que dices de estética de los consumidores, está el tema de las leyes que te acepten el medicamento, el alimento. Y por otro, el hecho de que realmente sea sano para el cuerpo. O sea, si está hecho con microorganismos, pero tiene que ser sano para el cuerpo, porque si no, tampoco funcionaría. Exacto. O sea, por eso insistía tanto en el concepto este de la nutracéutica, porque es algo que no sé hasta qué punto realmente existe ya o no, pero es lo que te da, o sea, te están diciendo, es que el alimento que te vayas a comer va a ser mucho más sano que el que puedas comerte de un animal al cual pues se ha pasado por el matadero, etcétera, 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 porque a esa carne, a ese alimento, a ese producto que te vas a consumir, le voy a poner todo lo que a ti te haga falta y te sea necesario, o incluso le voy a poder retirar aquellas cosas que para ti, para tu salud, no sean propias. Por eso insistía en la idea de no sé hasta qué punto esto es bueno o malo, porque si es por tema de salud, que te hagan una dieta completamente personalizada con alimentos que tu cuerpo va a coger de forma muy positiva, está bien. Pero por otro lado es que podemos llegar a cosas súper absurdas de hazme un filete que no tenga, igual que hoy en día te vas a pedir un café y hay gente que
quiero un café descafeinado con leche de soja, que no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, pues a lo mejor te encuentras que vas a una carnicería y le dices, pues quiero un filete de carne que no tenga tal, 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 tal y que tenga tal, tal, tal de otras cosas. Como es algo que no sé cómo va a evolucionar ni va a pasar, no podría decirte de si es 100% bueno o 100% malo, o si será 100% saludable o no será 100% saludable. Por otro lado, el tema de la legislación. Como hemos visto, Singapur y Israel ya lo han legislado. Es más, tienen restaurantes donde puedes comer esto. La cuestión es ver cuándo el resto del mundo, el resto de países decidirán dar un paso en esta línea o no dar el paso en esta línea, o a ver qué vamos a hacer. Porque si aquí en Barcelona al menos hay startups que trabajan con impresoras 3D para producir alimento con azúcar, es que no esté legislado me parece raro en este nivel, ¿no? Porque hostia, tienes empresas que lo están haciendo ya. Entiendo que no es lo mismo la impresión 3D, porque si se hace con azúcar o con un tipo de pasta perfecto, o con chocolate, que también lo han hecho con chocolate, que comerte una carne generada en un laboratorio a partir de esta práctica de células ex vivo. Entonces es como, hay que valorarlo todo, pero hay que legislarlo antes de que te encuentres con el problema, bajo mi punto de vista. Pero aquí iremos a la contra. Cuando surjan los problemas es cuando se legislará y encima se le echará la culpa a este tipo de tecnología de, oh, pues con esta tecnología hemos hecho todo esto mal. Pues haberlo pensado antes, haberlo legislado antes y haber puesto ciertos límites antes, ¿no? O etiquetas de calidad o cualquier cosa, pero haberlo hecho antes de que se te venga el problema encima. Entonces, en este sentido, una de las dificultades más grandes que vamos a encontrar en principio es con el tema del gusto. ¿Por qué? Porque la carne de un animal al cual matas para producir alimento ha pasado por todo un proceso donde la carne se ha hecho fibrosa, donde el animal ha trabajado más o menos los músculos, la sangre en sí, pues ya le da un cierto sabor a la carne, que todo esto son cosas que a la carne cultivada no le faltan. ¿Por qué? Porque no es una carne trabajada. Llevando a un ejemplo de un animal que conozco, el cerdo. El cerdo es un animal que siempre se echa para el mismo lado. Una vez decide para qué lado me tumbo, siempre se va a tirar para ese lado. Pues el jamón del lado en el que se tumba es más caro que el otro. ¿Por qué? Porque es una pierna que ha estado trabajada, está más fibrosa, está más buena. ¿Por qué? Porque ha sufrido todo un proceso. Entonces, cuando se genere carne artificial, que no es artificial en verdad, todo ese proceso natural del animal pues no estará. Otra de las dificultades es esta percepción personal, en el sentido de, pues a mí no me gusta, pues esto me parece bueno, pues esto me parece malo, que aquí es como muy subjetivo, pero esta subjetividad, para mí, pues lo ponía en el ejemplo, la idea de los trampantojos en cocina, pues llegará el día en que lo tengas súper asumido de que esto va a ser así y no harás un problema de ello porque será un consumo tan generalizado, espero, que te lo acabarás comiendo. Es como, oye, yo no como sushi porque esto es una cosa muy rara. Y al final acabas comiendo sushi porque todo el mundo ha asumido que el pescado se come crudo y te lo comes crudo. Otro de los problemas es esta idea de consumir productos tecnológicos, que va muy arraigado al número 6 y al 5, que es sobre si es natural, si esto no es natural, si me da asco o no me da asco, o hay un cierto rechazo. Tenemos que tener claro que en las nuevas condiciones culturales esta discusión entre natural y no natural va a quedar completamente desdibujada también. ¿Por qué? Porque yo soy un animal, soy un ser humano y yo hago cosas con la tecnología, pero las hago yo como elemento natural. Por lo tanto, lo que yo hago no es artificial, es natural. Entonces, que yo genere un alimento en un laboratorio está hecho por un animal y yo como animal no soy antinatural. Entonces, mis producciones son naturales. En ese sentido, podríamos decir, como la patata que me estoy comiendo hoy ha pasado por un proceso de adaptación que ha realizado el humano, la patata que me estoy comiendo hoy es antinatural en relación a la patata que me puedo encontrar en el campo, porque ha pasado por todo un proceso donde el humano ha intervenido. Pues esto es ese proceso a una escala más, es generar ese producto desde la tecnología. Pero, ¿qué hay de, llevándolo al caso de la proteína esta solar, qué hay de antinatural en microorganismos, agua y electricidad?
o qué hay de no natural en células madre, o qué hay de no natural en licuar partes de un animal para generar una pasta. Entonces, tenemos que ser conscientes de que hoy en día este debate tiene que estar superado y hoy por eso hablan ya de lo tecnonatural, lo biotecnológico, biodiversidad, tecnodiversidad, continuo, naturaleza, tecnología. Es como, ya hoy en día no se puede desligar, ya son cosas que van completamente juntas. Y por último, el punto 7, este de si es saludable o no, que es lo que tú mismo antes comentabas, Jordi. ¿Será saludable o no será saludable? Pues aquí, una vez más, tendremos que depender de la confianza que tengamos puesto en los alimentos. Hoy comemos alimentos pensando en que es saludable o realmente no nos lo planteamos si lo que me estoy comiendo es saludable o no es saludable. Me lo como y punto. Pues llegará el día que con esto también llegará exactamente lo mismo. ¿Es saludable comerme una carne generada en un laboratorio al cual he podido hacer todo un proceso para que tenga más cosas? Pues no lo sé. En principio confío en que sí, que podrá ser mejor. Por eso otra vez os repito la idea esta de la nutracéutica. Llegará el día en que podamos hacer alimentos, hoy hablamos de superalimentos, ¿no? Pues imaginemos que podamos hablar de superalimentos súper saludables, porque comiéndote un filete es que vas a tener todo lo que no has podido tener cuando te has comido un filete normal. Claro, todo esto, como os decía, es una forma nueva de imaginar algo que no sabemos cómo va a acabar ni cómo va a pasar, pero que está pasando, que está aquí. Como veis, ya hay empresas que se hacen, hay países donde se está comercializando, se está vendiendo ese tipo de producto y solo falta ver cuándo nos encontraremos en el supermercado un stand donde veamos etiqueta de carne de vaca cultivada. Entonces, ese día... cuando veamos eso, a lo mejor somos 4, 5, 6, 8, 9, 10 los que conocemos todo esto y la gente se lo encuentra como, hostias, ¿qué es esto de la carne cultivada? Y es como, bueno, pensemos un poco que existen problemas ambientales hoy en día, que surgen tecnologías que pueden solucionar esos problemas, pero que a la vez se generan nuevas problemáticas en relación a la producción de estos alimentos y también en relación a cómo la persona, porque en el fondo tenemos que comer, tenemos que fiarnos o no de lo que nos vamos a comer. Y pues aquí un poco las conclusiones muy breves, ¿no? Por lo que os decía, se presentan nuevas oportunidades para la alimentación. Las FoodTech o la Future Food muestran un cambio de paradigma cultural donde las tecnociencias pueden ponerse al servicio del bienestar de la vida, la alimentación y del planeta, más o menos lo que he intentado explicar. Que por primera vez la humanidad tiene la oportunidad, como con 50.000 cosas tecnológicas que están pasando, de generar alimentos de forma nueva y responsable con el planeta y con el propio ser humano. Y la gran pregunta de si sabrá la humanidad reeducarse en este ámbito y aceptar que su relación con la comida puede cambiar al 100% dadas las tecnologías de la alimentación. Esta es como la pregunta que os dejo aquí al final, para que ya reflexionéis cada uno por su cuenta, sobre replantearnos que hoy en día tenemos una relación con la comida X, pero que esta puede cambiar completamente hacia otras cosas que no tengamos ni imaginadas. Y hasta aquí la sesión de hoy y la segunda. A partir de aquí, pues tenemos un cuarto de hora para hablar de lo que queráis. Hay que digerir todo este alimento. Hay que digerirlo, sí, sí. Yo cuando lo empecé a investigar también era como ostras, no sé por dónde abarcarlo. Y lo intenté buscar, pero no lo encontré. Pero la gente esta de la carne in vitro hizo un libro y el libro es como... Bueno, es muy ilustrativo porque todas las letras y todo está hecho con un tipo de letra que parece que sean, pues, que esté escrito con carne y cosas así. O sea, pero no en plan gore, sino como si cogiésemos la carne picada y esta carne picada escribiera comida. Y entonces cogieras esto y lo pusieras, que también va muy arraigada la idea de, no de la estética, pero sí de cómo te vendo esto
para que tú, humano, veas que esto es guay, que no va a haber ningún problema. No es lo mismo que me venga ahora que tenemos las vacunas. Imaginaos que ahora viene Johnson & Johnson como farmacéutica y te dice, he creado esta comida que está súper guay. Hostias, no te la vas a comer de primeras por toda la implicación social que hay detrás de esto. Pero que me venga un ABAC, que me venga cualquier cocinero de estrellas Michelin y para mí se pusiera a investigar en todos estos movimientos, en toda esta nueva forma de producir alimentos, ayudaría a asumir que esta es una nueva forma de alimentarse que nos viene hoy en día. En vez de promover la cultura del consumo de proximidad, del consumo de proximidad, alimentemos y busquemos formas de alimentar esta carne in vitro, estas nuevas food tech, para que no se nos desvíen y las podamos manejar desde un punto de vista ético positivo, de cualidad humana. Porque si no, estas grandes corporaciones, estas grandes compañías, algo que se presenta como una alternativa puede pasar que se lo acaben quedando y lo lleven a sus requisitos y se lo lleven a su terreno y cagada posturet, que se suele decir por aquí. Por un lado, es lo que hacía Ferran Adrià en plan sofisticado, era concentraciones de sabor y en formas no naturales a priori, que sería como una línea. Claro. Por otro lado, al leer tu artículo, una de las cosas que me iba planteando es volverme vegetariano. Delante de estas de hamburguesas así, quizá me voy vegetariano, ¿no? Y por otro, es la sensación de que el mundo está cambiando muy rápidamente, pueden pasar muchas cosas, que en función de lo que habría que ver quiénes estudian, cuáles son las tendencias que más fuertes, más posibles, más que te condicionen. Una condición sería económica. Si los alimentos se disparan por el tema del trigo de Ucrania o por la razón que sea, pues nos van a forzar a esto. Mientras no nos forzarán. Pero puede ser que se dispare por una guerra o por carencias que ya no existen. Claro. Lo que pasa es que si viene el cambio climático, también te puede coincidir no me sale la palabra, te puede condicionar a que el tema agrícola también se vaya al carajo. Exacto. Sí. Para mí no es que, te has dicho que nos pueden forzar a esto, pero yo pienso que no es que nos vayan a forzar, es que esto te lo vas... O sea, yo cuando lo descubrí ya estaba funcionando todo esto y es como, hostias, yo me acabo de enterar ahora de que existe todo esto. Que la NASA haga tiempo que lo está investigando por tema de astronautas, ya te deja, claro, esto, que ya se esté comercializando en algunos puntos del mundo, ya también te va dejando un poco la visión de hacia dónde va. Y dudo mucho que Israel y Singapur les hayan forzado a esto, sino simplemente han visto la oportunidad y se han sumado al carro y han dicho, pues a tirar por aquí. Y aquí, porque su mentalidad seguramente ha sido, aquí vemos negocio, hagamos esto. Mi idea es esto puede ser un negocio, pero no lo miremos desde el punto de vista del negocio, sino asumamos todos los beneficios ecológicos que esto nos puede comportar. Que este hecho haga que mucha gente, como has dicho tú, pues me pasa a ser vegetariano, ningún problema. Por ejemplo, tienes la última, la que hemos visto, la Solar Food, que es como, bueno, puedo ser vegetariano e incluso reducir el impacto ecológico que implica tener industria de la alimentación, no ganadera, sino agrícola, a gran escala también, ¿no? Entonces, como que todo tiene, es lo que tú decías, hay que investigarlo y verlo desde un montón de ángulos y sobre todo ponerse a trabajar con esta gente, que sería lo interesante de, veo que vuestras ideas son guays, van hacia un lado del mundo positivo, pero no dejéis que el capitalismo os coja y se lo lleve a su lado, porque que me encuentre que Nestlé esté trabajando en este tipo de alimentos, pues también te hace sospechar de realmente quien tiene el capital es quien invierte. Y pequeñas startups que pueden empezar a generar todo esto al margen del sistema, por llamarlo de alguna forma,
se van a encontrar que cuando no tengan recursos para seguir avanzando, les vendrá una gran compañía alimentaria y dirá, pues os compro vuestra idea y esta gente para sobrevivir lo hará. Entonces, como, no sé, se plantean pros y contras, que ya están bien, ¿eh? O sea, no te van a solucionar la vida, sino pros y contras. Pero a mí me parece que quiere decir algo. José, no, una observación nada más. Que yo pienso que esa es una observación muy buena respecto al vegetarianismo. Pone, no hacemos distinción entre animales y plantas, ya que biológicamente hablando, todo sea animal o planta es un ser vivo, ¿no? Es interesante eso, ¿eh? Claro, no sé. sí. Sí. Porque muchas veces es la argumentación Sí. de, bueno, es que la planta no sufre. Bueno, aquí hablamos de si tienen sistema nervioso o no tienen sistema nervioso. Pero ellos dicen, no, es que, porque mucho discurso vegetariano también viene de, es que los animales tienen alma. Bueno, porque un animal tiene, hoy hablamos, o sea, uno de los compañeros con los que compartí el máster hizo un trabajo sobre otorgar derechos a los animales. Y en el sentido de, a los animales sí, pero a las plantas no. Y era como, ¿por qué a las plantas no? Que me estás haciendo una diferencia entre animal y vegetal. En el fondo son seres vivos. Si cogemos, hoy en día se habla de el derecho del planeta o el derecho de algunos ríos. No sé si en Latinoamérica hay algún río que ya tiene derechos. Y es como, bueno, o lo extendemos a todo o no lo extendemos a todo. ¿Vale? Dejémoslo aquí. Y para mí es esto. O sea, yo no le voy a decir a una persona no comas carne o hazte vegetariano. Asumamos de que todos son seres vivos. Y a partir de aquí, que cada uno decida lo que quiera hacer con su vida. Pero no te voy a imponer que dejes de comer carne, como tampoco te voy a imponer que seas carnívoro. O te voy a buscar la argumentación de que el ser humano es carnívoro por naturaleza. No, tengo que construir mi relación con la comida y mi relación con el entorno. A partir de aquí ya, que cada uno se juzgue a sí mismo. Nos encontramos entonces, ¿qué es ser vivo? ¿Qué es un ser vivo? Aquel que tiene no solamente el sistema fisiológico o aquel que tiene conciencia. Y yo veo, es decir, ¿quién otorga los derechos al animal o quién otorga los derechos a la planta? No es la planta que se los otorga ni el animal, sino y aquí viene todo un problema nuevo, es cierto, completamente nuevo, ¿eh? El problema es equiparar que todo ser vivo sea igual. Claro, por eso hoy en día se habla, tenemos el concepto de transhumanismo y tenemos el concepto de poshumanismo, pero el poshumanismo, al menos desde las corrientes de feministas como la de Rossi Braidotti, es como, a ver, el ser humano no es el centro del mundo. Buscamos la nueva era del poshumano donde el humano esté en relación de igualdad, que él mismo se rebaje su antropocentrismo y se ponga a un lado, y ella habla de una visión zoecentrada de la vida, donde lo importante es la vida en sí, sin hacer diferencias entre animales, plantas y humanos, porque todos somos un ser vivo, pero es lo que decía antes, no deja de ser algo egoísta o egocentrado, mejor dicho. Aquí la idea de yo como humano lo que tengo que mantener es un ecosistema que a mí me favorezca la vida. Si yo me cargo mi propio ecosistema, pues habrá otros animales que sobrevivan y eso a la vida le va a dar igual. O sea, que los dinosaurios se extinguieran, pues al planeta le daba igual. Y a los dinosaurios, pues no lo sé, porque no sé si tenían conciencia o no de su propia existencia. Pero que yo me cargue mi ecosistema implica que yo como animal humano desapareceré, pero la vida seguirá su camino y otro ecosistema dará otra forma de vida. A mí lo que me interesa es mantener el mío. Si yo no mantengo el mío, hasta luego. Estás pidiendo todo un cambio antropológico, es decir, usando las palabras de Courbet o no, es en lugar de ser el ser humano un egoísta, sea un ego centrado, es decir, la capacidad, proceso de madurez del ser humano en saber cuál es su sitio más real. Claro, todo eso está ligado entonces no tanto a todo, sino a todos estos sistemas de construcción, que lo veo muy bien, sino el trabajo interior del ser humano de saber quién es, qué es, cómo es y cuál es su lugar. Esto es un trabajo interior que pertenece no a una cultura, al ser humano en la diversidad de culturas.
Y aquí está el gran trabajo a fondo, que siempre ha existido. ¿Eh? Y Y para entonces- mí, quien te va a poner frente a esas preguntas, por un lado es el propio planeta, porque cuando tú veas, o sea, suena muy mal, ¿no? Pero te das cuenta cuando ya estás al borde del precipicio. Entonces, cuando te des cuenta de estar al borde del precipicio, dirás, hostia, pues estaba equivocado, a lo mejor mi sitio en el planeta es otro. Por otro lado, puedes llegar a verlo a través de este tipo de tecnologías. De, hostia, está surgiendo un montón de tecnología que, quieras o no, me obliga a repensar cómo tengo que relacionarme con el entorno, dada toda esta explosión de tecnología que tengo, que para mí es el más peligroso, porque aquí es donde entra toda la axiología y toda la inserción de valores, porque es como si el sistema capitalista lo coge y lo lleva a su terreno con lo que el capitalismo tiene intrínseco del posicionamiento del ser humano, etcétera, pues será la Tierra quien nos ponga en nuestro lugar, porque acabaremos exterminados. Pero si miras estas tecnologías, las analizas y te lo replanteas seriamente, te das cuenta de que todo ese potencial o se reconduce hacia otro sitio y lo aprovechas, o también te vas al traste. Es decir, el planteamiento teóricamente me parece muy sencillo, que es el ser humano en su proceso de madurez que aprenda a estar en su lugar. Es muy sencillo decirlo, pero es lo más difícil de todo. Sí, es lo más complicado. Claro, porque no hay que confundir los medios con el sujeto. Por ejemplo, cuando dices todo eso, no, ¿quién dirige la economía? ¿Quién dirige la política? ¿Quién? Esa es la gran cuestión para mí desde el terreno mío como pedagogo y como psicoanalista, es ¿qué es el ser humano? Sí, sí. Que no Bueno, es es que fácil, ¿eh? Y entonces viene todo el gran trabajo de la sabiduría de las culturas distintas. Claro, pero por eso luego aquí hablamos de estos equipos en interdependencia, porque nos damos cuenta de que hablar de comida tecnológica pone en cuestión cosas que puedes afrontar desde la psicología, porque ves la importancia de cómo el ser humano interiormente tiene que posicionarse en relación a esto. Ves desde la sociología cómo el mundo cambia, ves desde las espiritualidades cómo se puede hacer este cultivo de la cualidad humana para esto poderlo ver desde otra forma. Necesitas que toda esta gente, aunque sus propósitos sean positivos, de ecológicos, etcétera, no se desvíen de todo esto que están intentando conseguir, o como decía al principio Fermín, cómo garantizar que toda esta tecnología realmente, en un principio, sea ecológicamente sostenible, pero luego nos demos cuenta de que no es tan sostenible y tengamos la capacidad de reformular aquello que ya ha sido reformulado. Entonces, nos encontramos, lo que decíamos, en un cambio constante promovido por estas tiendas de tecnologías, porque esto podría ser la punta del iceberg de la comida tecnológica, pero a lo mejor esto, me gustaría hacer este mismo curso dentro de 10 años y ver cómo esta comida tecnológica en 10 años ha evolucionado y cómo lo que hoy estamos viendo, a lo mejor hay cosas que tenemos interiorizadas y otras que han quedado completamente olvidadas porque no han triunfado, u otras que han salido que es como más impresionante todavía. ¿eh? Como esta gente de alimento a base de fotosíntesis hecha por algas a través de cosas implantadas en mi cuerpo. Es que yo me lo paro a pensar y es como, hostias, se abre un mundo tan complicado que no sabemos si llegará o no, pero... Es que en los años 70 había una película, creo que es del Charlton Heston, que era el Soylent Green, y ya tocaba estos temas. El Soylent Green era la comida que se les daba a la gente en el futuro. Bueno, Jordi, los astronautas, ¿de qué se alimentan? Pero me gustaría volver a verla, la tengo no sé dónde, pero que ya avanzaba algunos de estos temas de ahora, y esto era en los años 70, hace 50 años más o menos. Sí, 50 años. Si tú coges todas las películas, o sea, todas las películas que se hicieron en los 70, 80, toda la ciencia ficción que se escribió, que son lo que se conocen como las distopías, ¿qué hicieron? Coger las tecnologías que estaban surgiendo, coger la ciencia que estaba surgiendo e imaginarse unos futuros completamente distópicos a los cuales estas tecnologías llevadas desde el capitalismo nos podrían llevar. Entonces es como esta gente construyó unos marcos interpretativos a los que nos avanzamos que son impresionantes. O sea, tú miras todas las películas, Blade Runner,
antes lo comentábamos, hay una película también de los 80-90, Demolition Man, donde la tecnología, cuando tú producías algún insulto, la tecnología te multaba por mal comportamiento público. Entonces, llegará el día en que tú estarás en tu casa y dirás, me cago en la puta, y Amazon, el aparatito te dirá, multa por lenguaje inapropiado, que nos parece algo súper distópico, pero con todo esto de lo políticamente correcto, con lo de no ofender, ¿quién te dice que no lleguemos a estos niveles de, pues digo un insulto, una palabrota, y directamente me llega al móvil una multa de 5 euros por lenguaje inapropiado? Sí. Sí, bueno, algo de esto he leído una noticia hace un par de días, ¿eh? De este calibre, hace un par de días, que un robot no sé qué multó a otro porque insultó. Sí. Ujú. Y te enteras y es como, hostias, todo está cambiando y ahora vas por esto. Hoy, por ejemplo, salió una noticia también, y con esto acabo porque ya me tendré que marchar. Una noticia donde una inteligencia artificial de Google ha cobrado conciencia de sí misma, entre comillas, y ella misma dice, no soy una propiedad de Google, sino que quiero los mismos derechos que el humano, su propio raciocinio de la inteligencia artificial. Y Google, o sea, el investigador que lleva esta inteligencia artificial, ha dicho, hostias, nos tenemos que preocupar o intentar entender cómo el algoritmo de esta inteligencia artificial ha llegado a hacer ese razonamiento propio de ella misma considerarse una persona y no una propiedad de Google. Y Google le da igual. Ujú. Como no me O voy a sea, preocupar por esto. no, A mí, yo, a mí lo que me sugiere es todo esto de la alimentación es que yo, como sensaciones, es una sociedad todavía más, cada vez más individualista a extremos increíbles, porque la comida es el medio donde establecemos relaciones. Entonces, se Sí. lo carga todo. Se lo carga todo, pues se carga todas las comidas familiares de amigos, o sea, se carga nuestra forma de vivir. No tiene por qué. Lo cambia. O sea, O hombre, sea, yo lo veo más en un nivel restaurante sí, o cuando te puedan hacer una nutrición individual, pero aquí no quita que como humanos nos guste compartir la comida. Y hoy no tenemos ningún problema en, si yo organizo una comida con gente, pues preguntar quién tiene alguna intolerancia, quién es vegetariano, quién es vegano, y preparar un menú donde todo el mundo conjuntamente podamos comer de diferentes maneras. O un día de, bueno, pues viene gente vegetariana a comer, pues preparamos comida vegetariana sin ningún problema. Ahí está la importancia también de, fuera de ciertos ámbitos, como puede ser este de la nutracéutica o de la dieta personalizada, yo puedo seguir haciendo vida colectiva, porque el comer es algo colectivo. Y que yo en mi casa pueda imprimirme comida no implica que, no vaya, que vaya a dejar de comer colectivamente, ¿no? bueno, pero casi en un 80-90% lo vas a dejar de hacer. Porque al final, oye, apretas un botón y ya está toda la gestión que implica comprar, cocinar, almacenar, si alguien lo hace en su casa. Sí, pero esa gestión normalmente está hecha, por desgracia, por mujeres. Sois las mujeres las que vais a comprar, las que os encargáis de mantener la cocina, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí este asbiage por género ya no existirá. Por No, ejemplo, sí, pero... hay una nevera que ahora es como cuando falta alimento, la propia nevera te hace el pedido para ir a comprar. Entonces, cambiarán las formas de comprar, pero el hecho de comer con gente común, colectivamente, eso no va a cambiar. Pienso, y no debería cambiar. O sea, que yo pueda imprimir, a lo mejor en vez de cocinar una paella, lo que pierdo es el procedimiento de estar cocinando con gente porque no habrá nadie cocinando. Pero yo puedo imprimir una paella, por poner, y comer colectivamente. O sea, la paella se ha impreso, pero la comida la hago con gente. es otra cosa, porque cocinar implica un tiempo y es diferente. O sea, si tú imprimes una paella, muy bien, la imprimes y nos la comemos todos juntos, pero te aseguro que será otra cosa. Es que no tiene nada que ver. Claro, será otra cosa, pero que sea otra cosa no implica que vaya a ser peor. No, otra cosa. De, Otra de cosa algún, que las consecuencias diferente. para las sociedades no. sí, sí que será Será diferente. diferente, como dices tú, María, pero un poco ya lo hacemos cuando compramos productos que vienen de Estados Unidos, que no sabes ni lo que hay dentro, pero lo compramos y compramos una salsa y unos dips y no sé qué y tal. Es un paso intermedio un poco.
Como comprar comida, hacerla en el microondas y te la comes. O el hecho de, pues llamo a un globo y me trae la comida. No estoy cocinando, el proceso de cocinar lo he perdido, pero estoy comiendo con gente, aunque no comparta la filosofía de globo. Pero lo que está claro es que van a cambiar las formas de relacionarnos con la comida, las formas de relacionarnos desde la comida y las Porque formas en las cuales además interactuamos. le pides una utilidad, ¿no? Como como has dicho, esto que has dicho de nutrición, ¿no? A ver si tengo colesterol que me dé tal, si tengo... O sea, lo que hace toda la tecnología básicamente es que quitar alma a las cosas, ¿no? Entonces, lo que tiene la comida ahora, una comida que tú organizas para estar con tus amigos o con tu familia o contigo mismo, o que te preparas una cenita de una tortillita, es que es una cosa que tiene alma y todo esto se lo carga. Yo quizás era mejor, ¿eh? O quizás, bueno, pues sí. Esto tiene, al final lo que haces es, si solucionas todas las primeras necesidades a un clic, cosa que me parece que falta bastante, pero si solucionamos todo, ¿no? Todo lo rollo que es, ¿no? Ahora puedo comer apretando aquí, tal. Bueno, pues quizá puedes evolucionar a otros ámbitos, porque claro, ya no estás ocupado en hacer esto, en preparar la comida, que se tarda mucho tiempo. Yo no sé vosotros, pero yo gasto cantidad de tiempo y además lo hago mal porque siempre no llego a tiempo, y nunca hay comida, siempre se quejan que no sé qué, mamá, que ya tal. Una cosa, yo por ejemplo utilizo mucho el Waze para ir con el coche. Sé que un día me dejará tirado y no sé si sabré volver desde donde esté, pero lo utilizo. Pero por ejemplo, no me compraré una nevera que me diga que me falta tal y me vaya a comprar. Eso no lo haré nunca. Ay, no, qué depresión, yo tampoco. No lo haré nunca. Jordi, nuestra generación no va a entrar en la dinámica tecnológica a fondo. Usaremos lo que nos convenga, pero la generación de 0 a 40 años que entra chupando todo eso, ¿cómo actuará? No tengo ni idea. Y nos puede afectar a los otros, porque será la masa crítica que nos puede afectar. O sea, no sabemos lo que viviremos. Cada vez los cambios son más grandes y más fuertes y más rápidos. Y el, no proceso, lo que viviremos. Y el proceso de madurez es el mismo, lento y poco a poco. No, pero es que los procesos, esto se los salta, lo del lento y poco a poco, ese es el problema, que se lo salta todo. Y entonces vienen los problemas emocionales, la salud mental, que teóricamente la Unión Europea ya la ha puesto en primer plano, pero una salud mental relativa. Claro, todo esto es algo, digamos, estamos en un momento de complejo y confuso. José, seguimos el próximo día, que si no te vamos a tener aquí pillado. Sí, que tengo